que es una parte tan importante de nuestra comuna, y nuestra comuna a su vez es cuna de muchos tipos de patrimonio. Tenemos patrimonio en Pirque, por donde miremos tenemos patrimonio, ¿no? Y el patrimonio es un concepto que también ha ido evolucionando. No es solamente el decir, no sé, por ejemplo, personajes antiguos o ciertas construcciones, sino que el patrimonio es algo que vamos construyendo todos, porque todos escuchamos, recibimos este patrimonio, lo alimentamos, lo mantenemos, lo conservamos. Por lo tanto, el patrimonio también es algo que nos involucra a toda la ciudadanía, a toda la comunidad, y de alguna forma vamos entonces aumentando o disminuyendo, en otro caso, este concepto de patrimonio y la especificidad que pueda tener, por ejemplo, en el ámbito cultural o histórico o arquitectónico o natural. Ya también está el patrimonio vivo, ¿no? que se llama a personas que aún están vivas y que de alguna forma rescatan y mantienen cosas importantes de una localidad, como en Pirque, por ejemplo, son los guitarroneros. Pero bueno, sobre todas esas cosas vamos a conversar hoy día. Yo vengo con harta información. Lo que sí quiero comenzar con algo súper que viene desde los comienzos de muchas civilizaciones, de muchos pueblos originarios, y que dio paso después al importante patrimonio cultural, porque primero, antes que nada, surge la oralidad, el oral, el contar. Van transmitiendo de generación en generación historias, ¿no? Narraciones, cuentos, que dan cuenta, ¿no? de cómo eran los lugares, de los personajes, y todo esto enriquecido con un lenguaje autóctono, todo esto enriquecido de alguna forma con los olores, los sabores y todas las cosas que se pueden transmitir a través de la oralidad, que es una cosa inmensa. Yo, que soy comunicadora, se los puedo decir, es algo muy muy grande que se puede transmitir a través de la oralidad. Ya, entonces, para comenzar sobre este patrimonio oral, quiero contarles la historia de un personaje que fue parte de nuestra comuna, que murió en nuestra comuna, específicamente en el sector de Luarcaya, ¿no? Y que fue el Ñato Eloy. Más de alguno de ustedes ha escuchado el Ñato Eloy, ¿no? Como un bandido, uno de los bandidos más conocidos de Chile, ¿no? Y además que no es tan lejano, digamos, es alguien del siglo XX, ¿no? que pasó por aquí, que hizo historia, que hizo leyenda, donde se empezaron a contar un montón de cosas alrededor de él. Y este Ñato Eloy pasó por Pirque mucho tiempo, murió en Pirque, como les contaba. Entonces yo quería contarles un poquito la historia de él, porque el Ñato Eloy es una historia de alguien que vivió realmente, pero que él nunca escribió una autobiografía, o alguien escribió un libro, ¿no? O alguien estuvo tan cercano a él como para transmitir fidedignamente, ¿no? O específicamente cómo fue su vida, sino que justamente la historia del Ñato Eloy se ha construido a través de esta oralidad, de este contarse la historia de uno a otro, ¿no? De traspasarla de padre a hijo, de abuelo a nieto, de tío a sobrinos, ¿no? Y así se va también enriqueciendo a través del tiempo, y va evolucionando. Esto de alguna forma va agregando una evolución al cuento, a la historia. Entonces yo les quiero contar que este Ñato Eloy, la verdad es que se llamaba Eliodoro Hernández Astudillo. ¿Ya? Se dice que su madre lo abandonó por aquí cerca, entre Pirque, Cajón del Maipo, a los 9 años. Por un lado se dice eso. Por otro se dice que vivió con su padre, ¿no? Y que su padre era inquilino de unas tierras, y que en su juventud ya comenzó a alimentar esta tremenda leyenda, ¿no? De forajido, de una persona violenta, ¿no? De reacciones agresivas. ¿Y por qué? Porque uno de el capataz, ¿no? del fondo donde trabajaba el padre del Ñato Eloy, en este caso,
le habría ofrecido muy bajas remuneraciones por un trabajo, entonces él habría sacado unos cuchillos, ¿no? Y así empiezan, ¿no?, a crecer las historias en torno a este personaje, Heliodoro Hernández, que también se dice que lo inculparon de un crimen que no cometió, por lo que estuvo preso varios años, y luego de salir de la cárcel él dijo, bueno, entonces, si quieren que sea malo, voy a ser malo, ¿no? Y empieza también unas seguidillas de robos, asesinatos, ¿no? Bueno, gracias a un trabajo que hicieron unos chicos que vinieron de la Universidad de Chile hace algunos años, tuve la oportunidad de conocer, y trabajaron con los niños de las escuelas de Pirque, ¿no? Específicamente yo me acuerdo que trabajaron mucho con los chicos del Llano, del Liceo del Llano. Ellos formaron un taller de rescate del patrimonio oral. Entonces fueron conociendo y fueron entrevistando personas de varias edades, y había unos viejitos, porque hicieron un video, que contaban la historia, gente que lo conoció al Ñato Eloy, ¿no? Y uno de estos personajes que no sé, esto fue hace 2-3 años atrás, yo no sé si estarán vivos todavía, pero contaban, ¿no?, cómo había sido la muerte del Ñato Eloy, que salió además en todos los diarios de circulación nacional de ese tiempo. Estamos hablando del año 41, o sea, el Ñato Eloy murió en el fondo de la Arcaya en 1941. Bueno, entonces esta persona que contaba en la Arcaya decía que el Ñato ya estaba escondido, además el Ñato Eloy tenía algo a su favor, conocía muy bien la cordillera, era una persona que había estado mucho tiempo vagando por las montañas, por nuestra hermosa cordillera acá del Valle Central. Entonces él se escondía, tenía cuevas, ¿no?, tenía sitios especiales donde él se escondía, porque estuvo mucho tiempo escondido, ¿no? Un amigo, oye, me quedan re pocas balas, tráeme balas tanto de tal lugar. Y fue el Cuchara, así se llamaba el amigo. El Cuchara fue y le trajo las balas, pero le trajo unas balas de fogueo. Entonces, ¿qué pasó? Que después de traer las balas de fogueo, fue a la policía y le dijo, ya lo tienen atrapado el Ñato Eloy. Le vendió la información, esa parte no se sabe, ¿no?, cómo fue la tranza, digamos, entre este personaje, el Cuchara, y la policía. Pero en el fondo le había tendido una trampa a su amigo, porque el día que la policía lo pilla, ¿no?, escondido acá en el fondo Lorcaya, a principios del año 40, el Ñato, sus balas no funcionaban, eran, digamos, no se podía defender, ¿no?, eran a fogueo. En el momento en que él muere, luego en ese momento el periódico Las Últimas Noticias, mira, ya existían Las Últimas Noticias, escribió, sin miedo, con la carabina en tensión, los nervios sin alteraciones, el temible bandido hizo frente a la autoridad. O sea, él ya tenía toda una historia, ya era una leyenda importante, ¿no? Y decía, al ver que venían todos los policías, el Ñato los empezó a nombrar, los conocía a todos. Se fue a un tronco de espinos y se escondió ahí. Él disparaba y disparaba, pero lo mataron. Sí, todas sus balas eran de fogueo. Le acertaron una en la mano primero, hasta que le pegaron en la cabeza, pero estuvieron más de hora sin poderse acercar porque pensaron que se estaba haciendo el muerto. Este relato lo contó este vecino, ¿no?, de la Arcaya, que conoció al Ñato Eloy y vio el momento en cuando lo mataron. También se dice, otras personas decían que en ese momento él hizo un pacto con el demonio y desapareció, ¿no?, y no se supo nada más de él. Entonces, les cuento esto porque qué importante es, en el fondo, cómo un personaje que no tenemos la certeza realmente de cómo murió, de cómo fue su vida y todo, fue un personaje que pasó a ser parte de la identidad de Pirque, en este caso de Pirque, ¿no?, y que va enriqueciendo nuestra cultura, nuestra identidad, como decía, ¿no?, nuestra comunidad. Y qué bonito es saber que hay gente que todavía tiene esas historias, que todavía las conoce, las conserva y las va contando. Así que también cuéntenle usted a sus hijos, a los niños, ¿no?, qué importante es que vayan conociendo, porque de alguna forma así es el lugar donde viven.
esa es la importancia del patrimonio oral, ¿no? Y el patrimonio oral, como yo decía, es uno de los patrimonios más antiguos porque fue así como pueblos originarios, ¿no? Y pueblos nativos fueron contando sus historias también y sus interpretaciones del mundo, ¿no? Del cielo, de las estrellas, de la tierra, de los dioses, ¿no? A través de la historia. Y luego eso, en el momento en que ya empezaron a aparecer los primeros atisbos de escritura, se fueron plasmando, pero en un principio fue la oralidad. Así que el ñato loy es parte de este patrimonio oral, ¿no? De Pirque, así como otras historias, como por ejemplo la historia del casillero El Diablo, en la viña Conchitoro, ¿no? Como el del canal La Culebra, que también hay un cuento al respecto, ¿no? Hay varios que son importantes en Pirque y que dan cuenta de cómo se fue formando nuestra comuna, y eso nos va dando identidad. Yo quiero además también hablar sobre un patrimonio cultural muy importante, que es los personajes que han sido parte de nuestra comuna en la historia ¿no? que lleva tantos años. Hoy día leía justamente en un libro que se llama Fundo Isla de Pirque, que publicó la Universidad Católica, el Instituto de Historia y Dirección de Patrimonio de la Universidad Católica, publicó este libro donde habla sobre la tradición de 400 años de historia de Pirque, ¿no? Desde cuando vivían los pehuenches en nuestra comuna, ¿no? Y fueron invadidos por los españoles. Quiero mencionarles que la música que estamos escuchando es de una amiga mía, de Catalina Claro, que bueno, después la voy a remencionar porque ella es nieta de Marcela Paz, ya de las Teruneus, que se casó con José Luis Claro. Ella es nieta, ella es Catalina vive acá en Pirque, en el sector de San Juan, y es música, y ella hace música por todo el mundo, viaja, ¿no? Y muy pocas veces tenemos la oportunidad de escucharla en nuestro país, pero sí la hemos escuchado acá en Pirque. Tocó a principios del año pasado, ¿no? en el Salón Municipal, pero bueno, estamos teniendo, digamos, la oportunidad de escucharla. La música que está de fondo es ella, es Catalina Claro. Bueno, como les contaba, entonces tenemos también estos personajes importantes que han vivido en nuestra comuna. Uno de los personajes que además es uno de los poetas, me voy a pegar un salto histórico tremendo, ¿no? Es Vicente Huidobro. Vicente Huidobro, como les decía, es uno de los poetas más reconocidos de nuestro país, junto con Gabriela Mistral, por supuesto, y Pablo Neruda. Y quiero enfocarme en el tema literatura, porque recordemos que la próxima semana, el día 23, celebramos el Día Internacional del Libro. Así que la próxima semana vamos a preparar un programa un poquito más enfocado al tema literario, pero hoy día vamos a hacer algunas aproximaciones. Vicente Huidobro viene de una familia que compró el fondo del Principal de Pirque, que era un fondo del Principal que en ese tiempo era gigante, ¿no? Que fue comprado por su bisabuelo, ¿no? Que don Francisco García Huidobro lo habría comprado, ¿no? Más o menos en el año 1700 y algo, y era un fondo muy grande, y hoy día ustedes todavía pueden ver la casona que fue lo del pequeño Cotolengo, ¿no? Ellos, de García Huidobro, ¿no? Lo donó al pequeño Cotolengo. Entonces todavía tenemos la oportunidad de ver esa casona, que hay una capilla, ¿no? Un portón de madera tallado así muy imponente, estas paredes rojas, se ha ido deteriorando con el tiempo, y además a raíz de los terremotos también ha ido perdiendo, ¿no? Todo su estructura, su infraestructura, pero bueno, todavía podemos verlo, ojalá podamos rescatarlo. Hay un proyecto, ¿no? De un posible rescate del lugar para cultural. Esperemos que así sea, porque sería un tremendo valor común a tener un lugar como ese, donde el ámbito cultural del mundo vivió o pasó algún tiempo en nuestra comuna. Les digo, la familia García Huidobro, Salas en este caso, ¿no? que es Salas es de la Marcela Paz, no, eran Fernández, ellos eran García Huidobro Fernández. Ellos vivían en Santiago, pero venían a Pirque los fines de semana, lo tenían como un fondo, como varios otros fondos más, ¿no? Tenían también la hacienda en Buin, lo que es la viña Santa Rita, ¿no? Y tenían otros lugares en Alto Jahuel, en Hijuelas también tenían terrenos, eran, digamos,
gente que se dedicaba a la agricultura y a la producción, pero una familia muy elitista también, ¿no? De una oportunidad, digamos, de un rango social, económico bastante alto. Bueno, los García Huidobro Fernández, como les decía, ellos fueron 6 hermanos, entre los cuales, ¿no?, estaba Vicente, que él dejó el García y se quedó con el Huidobro. Y es por eso que él firmaba sus poemas como Vicente Huidobro. Él venía de una familia bien apegada también a la parte cultural. De hecho, su madre, que era María Luisa Fernández, era escritora, y ella siempre organizaba en su casa unas tertulias literarias y invitaba a un montón de gente como, ¿no?, que tenía que ver con el tema, y hacían unas cosas que se amanecían, digamos, leyendo poemas y hablando y debatiendo sobre la literatura en ese momento mundial. Tenían mucho contacto también con poetas franceses. Recordemos que en esa época, ¿no?, le estoy hablando a finales del 1800 más o menos, muchos de los hijos de las personas que tenían mucho dinero en Chile se iban a Francia a estudiar, ¿no? De ahí también la arquitectura, la influencia por supuesto, en la cultura, y en este caso, en el caso de Vicente Huidobro, en la poesía, ¿no? Él muy cercano a principios de los años 20, ¿no? Sabemos de Rimbaud, ¿no?, de poetas que eran como antipoetas también, que también tenían una vida sufrían mucho y tenían toda una poesía con respecto a la desolación y a la tristeza. Pero bueno, no nos vamos a detener tanto en eso, sino que lo importante es que yo les quería contar que este personaje, este Vicente Huidobro, que además creó él dice que no, o sea, en un principio dice que sí, después dice que no, que crea un tipo de poesía que es el creacionismo, ¿no? Y el creacionismo, la idea es que justamente deja de lado todos los parámetros de la poesía tradicional, completamente, hace unas rimas totalmente desordenadas en relación a lo que se conocía de poesía, ¿no?, con otro ritmo, con otra conjunción de palabras, y él lo que hace es que crea, a través de la poesía, crea un universo, crea objetos, crea situaciones, ¿no? Entonces, eso se le llama creacionismo, y él sería el fundador de esta corriente de la poesía, y él, bueno, vivió, digamos, dando charlas, clases, viajando por el mundo gracias a este tipo de poesía, que fue muy importante en esa época. Quería contarles también que, bueno, Vicente Huidobro no tenía tanta relación, él no tenía un gran apego por Pirque, él tenía mucho más apego por el mar. Es por eso que el Museo Huidobro está en Cartagena, ¿no?, porque él tenía mucho más apego, digamos, con las olas, con el mar, con la arena, que con la montaña, con el valle, ¿no?, que era esta parte de Pirque. Sin embargo, de alguna forma está ligado a nuestra comuna, su familia, no solamente él, sino que su familia completa, ¿no?, y han dejado este legado que es parte del patrimonio arquitectónico de nuestra comuna, que es la casona, que ahora pertenece al pequeño Cotolengo, ¿no?, donde vivieron durante unos años niños huérfanos, qué sé yo, que los padres de Orione, digamos, los adoptaban y los cuidaban, y luego del terremoto del 2010 tuvieron que irse a las casonas que tienen en San Miguel, y dejaron esta casa más o menos abandonada. Hay un par de personas que la cuidan, pero en este momento lleva años, ¿no?, desde el 2010 justamente, la casona ahí vacía. Entonces la idea es poder rescatarla. Ojalá que se concrete este proyecto que yo he escuchado hace varios años, que está ahí en proceso. Así que le tiramos buenas vibras para que funcione y podamos tener un museo también maravilloso, patrimonio cultural tan importante. Pero bueno, eso con respecto a Huidobro. Quiero contarles también sobre otra importantísima escritora chilena, que ella sí que pasó mucho más tiempo en Pirque,
tampoco vivió acá su familia, pero sí casi todos los fines de semana, los veranos, y tenían un gran apego por Pirque. Y esa es Esteroneus. Esteroneus, como su nombre literario, es Marcela Paz. Y Marcela Paz fue la creadora del personaje de este niño flacuchento, pecoso, que ya es conocido en todo el mundo, que es Papelucho, ¿no? Los compañeros acá de Conciencia Cívica lo mencionaron hace unos minutos atrás. Claro, Marcela Paz está vinculada a Pirque, ¿no? Fue muy importante. Ella se casó en la capilla que está acá en Pirque, y me estoy refiriendo a la casona que está en el fondo del Principal, o sea, en el fondo de la Católica, perdón. Ahí todavía está la casona, que también está en muy malas condiciones debido a los terremotos, y tienen una capilla preciosa que la construyeron justamente para que ella pudiera, o la terminaron, ¿no? Ahí no tengo el dato exacto, pero esa capilla, digamos, habría estado inaugurada o hecha para el día de su matrimonio, cuando ella se casa con José Luis Claro. Se dice que seguramente es porque hay muchas versiones también, viste como de alguna forma también el patrimonio oral va siendo, la oralidad, digamos, va siendo mella, ¿no? También en la historia y también en estos personajes. Se dice que Papelucho nace del nombre de su marido, que es Pepe, que es José Luis, y le decían Pepe Lucho. Y Pepe Lucho, ¿no?, le da el soste al nombre de este niño tan conocido, Papelucho. Ella sí tenía una vinculación mucho más cercana con la comunidad, como les digo, con Pirque, ¿no? Porque Vicente Huidobro lo vimos, claro, que era un poquito... Él vivía su mundo, ¿no? Su propio universo que él creaba a través de la poesía, y mucho Francia, ¿no? Mucho Europa. Pero Marcela Paz era mucho más vinculada con la comunidad. Y ella cuenta, bueno, ella tiene una autobiografía, ¿no? Y ella cuenta que nace, así se cuenta a sí misma, nace en los remotos años de 1903, el día 29 de febrero. Desde muy chica sintió la necesidad de escribir y escribir. ¿Ya? Esta autobiografía que Esteroneus publica en 1969 nace con un amigo. Ella dice, yo le escribo a mis amigos, y en el fondo ahí le está contando su historia, ¿no? Y es por esa forma que ella cuenta, es como que contar una historia, entonces está relatada en tercera persona. Continúo, cuando la casa estaba en silencio y los hermanos dormían, se sentaba en su cama y llenaba cuadernos y cuadernos con cuentos y novelas que iban creciendo con ella. Nunca los leía. A medida que fue creciendo, quiso ensayar su suerte y comenzó a mandar sus cuentos a revistas, editoriales, diarios, etc., con diferentes seudónimos, guardando su secreto. ¿Ya? Ella era hija también de una familia acomodada, ¿no? Y que, bueno, ha continuado con este linaje, ¿no?, de los Uneus, y todavía tenemos un escritor, Paulo Uneus, ¿no?, que él tiene un texto, un informe que se llama Los fantasmas de Pirque. Nos pusimos un poquito trans, DJ, la música. Bueno, y él cuenta cómo la familia, ¿no?, de Marcela Paz, o la familia de Esteroneus en realidad, cómo habría adquirido este fondo de la Católica. Dice: a la salida del Club de la Unión, el Tata Pancho, se refiere a Francisco Uneus, se lo compró al Camarón Vicuña. El Camarón Vicuña era Santiago Vicuña Subercasó. Él era el dueño original. Entonces, a la salida del Club de la Unión se lo compró al Camarón, le decían Camarón Vicuña porque era medio coloradito, ¿eh? Por eso le decían Camarón. Quien lo tenía, parece, totalmente abandonado, cubierto de maleza y con su casona colonial en ruinas. ¿Ya? Entonces la familia Uneus de alguna forma rescata este lugar, lo arregla, y como le digo, arregla, y creo haber escuchado alguna vez que lo primero que pintaron, ¿no?, y que empezaron a arreglar fue la capilla. Entonces, esta familia, ¿no?, tiene una vinculación importante en Pirque, como les digo. Incluso Esteroneus se casa acá en la capilla del sector de la Católica,
Y bueno, comienza ella a escribir desde chica y sigue escribiendo toda su vida. O sea, ella tuvo muchos libros. No solamente tenemos todos los papeluchos que hemos leído, Papelucho huérfano o Casi huérfano en la clínica, Mi hermana Hi, que es muy divertido, o Mi hermano hippie, ¿no? Y eso también va dando cuenta, como yo les decía, por eso es patrimonio, les va dando cuenta también de un momento histórico de nuestro país, de nuestra sociedad, ¿no? Y cómo ella veía esas cosas. O sea, Mi hermano hippie es claramente, ¿no?, un relato de los años 60, cuando el hippismo no estaba de moda. Entonces va haciendo historia, ¿no? Va haciendo historia y va haciendo relato de las historias, ¿no? Luego en el año 78 ya escribe un libro muy importante que se llama Perico trepa por Chile, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes lo han leído porque nos hacían leerlo en el colegio, que lo escribe junto con Alicia Morel. Y en este libro, claro, ella ya entra como a relatar cómo Perico trepa por todas las regiones de nuestro país y va contando su historia, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta que en el fondo estos relatos, además de ser una cosa entretenida, divertida, sino que además iban contando historias. Bueno, Marcela Paz en el año 82 recibe el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Fue muy conocida, muy importante, igual que Vicente Huidobro y otros personajes de Pirque. Pero yo quiero también aprovechar los minutos que me quedan para dar una pequeña pincelada, una primera pincelada a un patrimonio importantísimo que tenemos en una que publicamos pro Pirque en la revista, valga la redundancia, tanto Pirque, que se llama Pirque, cuna del patrimonio, ¿no? Tenemos mucho patrimonio, somos origen de mucho patrimonio, y también de los guitarroneros, ¿no? Del mismo guitarrón, el mismo instrumento, ¿no? Es como parte de nuestra cultura, y los guitarroneros han sido también un canal de historia, un canal de identidad, de la identidad campesina de nuestra comuna, de la identidad más, digamos, más cotidiana. Y también es, como lo decía en un principio, como volviendo al principio de la oralidad, las décimas que se escriben para el canto a lo divino, el canto a lo humano, ¿no? Son décimas que se escriben, o sea, que no se escriben, se improvisan, son improvisaciones, ¿no? Tienen una estructura, pero muchas de esas maravillosas décimas que tal vez dijo el Chosto Ulloa, que dijo Manuel Saavedra o que dijo el Santos Rubio, nunca más las vamos a volver a escuchar porque no quedaron registradas. Tal vez hay algunos registros, ¿no? Por supuesto. Hay algunos libros, Claudio Mercado tiene un libro, hay algunos documentales, ¿no? Hay algunas cosas, pero me refiero a que no hay una cosa así, tanto como que podamos volver a, sino que la improvisación se va quedando en el viento, se va quedando en los oídos de las personas que tuvieron la suerte de escucharla, y así también van traspasando, ¿no?, parte de la identidad de Pirque, ¿no? Importante también mencionar que el canto, que las décimas y el canto, lo poeta, ¿no?, se divide en esto a lo divino y el humano. Lo divino porque es muy apegado también a la religión católica, cosa que también da cuenta más o menos de la tendencia que existe en este sector de los habitantes de Pirque, pero también el humano, ¿no?, es mucho más cotidiano, que tiene que ver con otras cosas. Quiero leerles un pedacito para ya ir cerrando. Acá en Pirque hay dos agrupaciones importantes, los herederos de la guitarra grande de Pirque, y también está la agrupación Guitarroneros de Pirque, ¿no? Pero bueno, vamos a leer un fragmento. Dice, y además que lo interesante es la forma en que lo dicen, porque como digamos tiene una base más campesina, hay palabras que no terminan las S, ¿no?, que lo hacen de otra forma. Entonces dice: llegamos a tu casa santa con pesares y alegría, con el vivir de los días, gracias a tu vid que es tanta.
agradecerte la manta que siempre acoge a los míos. Nos protege del impío, me da fe y me compromete. Si comparto este banquete, no tendré pena ni frío. Esa es la poesía pircana, esa es parte del patrimonio vivo que tenemos en nuestra comuna. Este programa, lo que queríamos, digamos, transmitir, es que tenemos mucho que rescatar, mucho que ver, mucho que mirar. Está también el patrimonio natural, por supuesto, el río Clarillo, los árboles, no los bosques, los parques que todavía tenemos en nuestra comuna. Pero qué importante es que nos demos cuenta que todo esto, todos estos personajes, toda esta poesía, todo esto y mucho más que también existe, toda esta música, todo es parte de la identidad de Pirque, y nosotros como comunidad no tenemos la fortuna de poder acceder a ella, y también tenemos la responsabilidad de mantenerla, de cuidarla, de conservarla, de transmitirla, ¿no? Las historias, los cantos, las poesías, cuidar la naturaleza también, todo eso. Así que les agradezco la atención, les agradezco el haberme escuchado en este programa especial sobre patrimonio, y un abrazo grande. Nos escuchamos el próximo lunes. Entonces vamos a hacer un programa más dedicado al Día Internacional del Libro. Así que muy buena semana, un abrazo, gracias, chao. Las opiniones vertidas de este programa son de responsabilidad de las personas que las emiten y no